Romanos capítulo 3. Romanos 3, del versículo 21 al 26, leeremos alternadamente. Romanos 3, 21 al 26. Si gustan, se pueden poner de pie. Romanos 3, 21 al 26. Después haremos una oración y después pueden tomar su asiento. Leeremos alternadamente, yo el 21, así sucesivamente hasta el 26. Romanos 3, 21 dice, note el subtítulo, dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ustedes? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos juntos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oramos. Padre eterno, le agradecemos, Señor, ya que usted, pues, es muy maravilloso, Señor. Gracias por su palabra, ya que en ella encontramos de todo, Padre. Encontramos consuelo, ayuda, aliento, y usted nos enseña, pues, cuánto nos ama a través de ella. Y, Señor, damos gracias por sus doctrinas, su palabra, y que nos ha permitido tener el privilegio también de conocer la verdad, a Cristo y a su palabra. Ayúdanos a no desviarnos de lo que es recto, ayúdanos a andar por camino derecho, Señor, y pues ayúdanos a aprender esta doctrina que muy poco se enseña de ella. Y ayúdame a mí a explicarla bien. Úseme, Padre, úseme, Espíritu Santo, y que pues aprendamos algo nuevo hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ya hemos visto la doctrina de la justificación, también la doctrina de la santificación, redención. El pastor dio la de la reconciliación. Ahora vamos a ver una doctrina que es corta, pero que sea corta no quiere decir que no sea importante, es también importante. Amén. Veremos la doctrina de la propiciación. Propiciación. Esta doctrina es muy poco común enseñada. Y hermanos, pues cuando el pastor me dijo que enseñara de esto, yo no conocía bien qué era, así que pues tuve que investigar. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la propiciación? ¿No? Pues así también yo estaba, hermanos, me preguntaba, pues, ¿qué será? Pero ahorita veremos que hay que poner atención, hermanos. Les voy a hacer, les voy a explicar qué es significado de la palabra propiciación o propiciar. La palabra pro significa a favor y piciar significa posición o provocar. Se lo repito: pro, a favor; piciar, posición; y provocar. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra, este conjunto? Pues esto nos dice de qué se trata la doctrina. Se refiere con Cristo. La doctrina de la propiciación tiene que ver con Cristo poniéndose a favor de los hombres pecadores, provocando que la ira de Dios quede satisfecha. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. La necesidad de apaciguar la ira de Dios es algo que muchas religiones antiguas, paganas y de hoy en día tratan de enseñar que se puede obtener, o sea, que pueden apaciguar a Dios a través de ofrendas, rituales, sacrificios y demás. Pero la Biblia nos enseña que esto no se puede, que solamente
el único que puede aplacar la ira de Dios es el mismo, que es a través de Cristo. Sabemos que Cristo es Dios, solamente Dios se puede aplacar a sí mismo, no hay otra cosa que lo pueda aplacar, porque pues no hay nada más sublime que él que le diga estate quieto, sino que solamente él mismo se aplaca por amor a nosotros y de Cristo. En el Nuevo Testamento, el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios a través de Cristo y no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre del Antiguo Testamento. Ya ven que en la ley se pedían muchas ofrendas, sacrificios, eso no es la propiciación, sino que es solamente a través de con Cristo. Y la razón de esto es porque el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios, excepto que pase la eternidad en el infierno. No hay nada que pueda satisfacer la ira de Dios hecha por el hombre, excepto lo que Dios mismo hizo. En pocas palabras, esta doctrina es la ira de Dios satisfecha por la muerte de Cristo y no por nosotros mismos. Vayamos ahora a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2. Primera Juan se encuentra en la Biblia, hermanos, para que vayan a salir que no está. Primera Juan está después de Segunda de Pedro. Libro de Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Note lo que dice. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando Cristo pagó en la cruz nuestros pecados, estuvo haciendo la propiciación, estuvo aplacando la ira de Dios, ya que fue descargada con Él. Y así Dios es paciente y misericordioso para que la gente sea salva, porque a través de Cristo obtuvimos de parte de Dios que se apaciguara su ira y no ser del todo consumidos, como dice en un libro del Antiguo Testamento, un profeta dijo esta frase, por su gracia no hemos sido consumidos. Vayamos también ahí mismo adelantito en el capítulo 4, 1 Juan capítulo 4. Hermanos, la palabra propiciación solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Antiguo solamente se encuentra el propiciatorio, un lugar en el templo que solamente ya existía, pero la propiciación nunca se menciona en el Antiguo Testamento. 1 Juan 4, 9 y 10. 1 Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note que siempre dice propiciación y lo dice por nuestros pecados. Lo único que enoja a Dios es el pecado, hermanos. Usted puede notarlo eso en la Biblia. La existencia del hombre nunca a Dios le ha enojado, sino los malos hechos del hombre, de Satanás, de los demonios, es lo que lo hace enojar. Entonces, el pecado solamente enoja a Dios y pagando los pecados es como su ira se apacigua, ¿verdad? Vayamos ahora al libro de Hechos, de Hebreos, ahí atrásito. Hebreos capítulo 8, Hebreos 8. Libro de Hebreos 8 del 10 al 13. Hebreos 8, 10 al 13 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Noté ahí en el 12 que dice, porque seré propicio a sus injusticias. Una profecía sobre que Cristo iba a venir a hacernos propiciación al ser humano. Vayamos ahora al libro de Lucas, capítulo 18. Aquí veremos un ejemplo de la propiciación. Lucas 18. Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Algo que aquí queda recalcar, hermanos, el ejemplo que pone Cristo está poniendo a fariseo, que los fariseos, escribas, sacerdotes y doctores de la ley eran considerados como gente muy moral, gente muy pues consagrada, santa, etcétera. Y puso un publicano, lo que en aquel entonces era la gente lacra, las prostitutas, publicanos y pues otros tipos de personas. Dios entonces, Cristo pone entonces un ejemplo entre alguien con un aspecto social moral y con otro que el publicano era muy inmoral, ya que era pues como un político, nomás se robaba todo, se robaba la mayoría, porque los publicanos son los que recaudaban los impuestos, entonces eran rateros. Y note que por lógica, lo más seguro es que por eso el publicano, Cristo lo pone, que estaba muy arrepentido, porque tal vez era muy ladrón, porque tal vez hacía mucho mal. Y notemos que él oraba pidiendo a Dios que fuera propicio a él. Esto no fue verídico, solamente es una historia que Cristo contó, pero pues tiene mucha enseñanza, tiene mucha razón. Mucha gente que por ser moral piensa que no necesita que Dios le sea propicio, y solamente a través de que pues uno es humilde habrá arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, como lo vemos con el publicano, es como se halla la justificación, la propiciación. Si ven el versículo 14 dice, Cristo diciéndolo, poniendo el ejemplo, dice, os digo que este descendió a su casa justificado. Cuando vimos la doctrina de la justificación, dijimos que palabra justificación significa hacer inocente al que es culpable. Obviamente el publicano era muy culpable de sus delitos, de sus robos, pero Dios lo hizo inocente ya que tuvo humildad, tuvo arrepentimiento y de ahí pidió a Dios que fuera propiciación para él, propicio, y de ahí tuvo el perdón y la justificación. Entonces usted cuando quiera pedir perdón a Dios también puede decir esto, Señor, sé propicio a mi pecador, y pues Dios lo será para nosotros, ya lo ha sido, lo es y lo será, ¿verdad? A través de Cristo. Vayamos también al libro de Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Sí, sí, Segunda de Samuel 24.
del versículo 21 al 25. Segunda de Reyes 24, 21 a 25 dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto Oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí a David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Si ustedes leen este capítulo, esta historia, se nos enseña que el rey David, incitado por el diablo, hizo un censo, cosa que este, solamente se debían hacer censos cuando Dios lo pedía. Se dice que el rey David hizo esto para sentirse orgulloso de que estaba muy protegido, de que tenía muchedumbre de ejército, ya que pues era con lo que se defendían en aquellos entonces ante los enemigos. Entonces, esto le fue tomado por pecado, por maldición, y Dios le da a que escoja 3 maldiciones. Una de ellas tenía que escoger. Él escogió la más rápida, que era que por 3 días hubiera mortandad. Se dice, ahí en la historia se dice que murieron como 70,000 personas, en general, hombres, niños, de todo. Y todo eso pasó, y note que David, cuando vio al ángel de Jehová, bueno, al ángel que estaba destruyendo al pueblo, fue y era en la casa, en los terrenos de Arauna, por eso sale él aquí. Y con el propósito en que va David era para ofrecer sacrificios, para apaciguar la ira de Dios. Y note que Arauna, en el versículo 23, al último dice, Jehová tu Dios te sea propicio. Recordemos que la palabra propicio es que estuviese a favor para aplacar la ira de Dios. Y por eso es que Arauna le dice esta palabra, que Jehová le sea propicio, que se apaciguara la ira de Dios, ya que con este pecado se hizo esta mortandad, y solamente con los sacrificios de ahí entonces se pudo aplacar la ira de Dios, y por misericordia ya no siguió pues con la mortandad, ya que no se sabe cuánto tiempo duró esto, pero fue antes de los 3 días, y fue porque se aplacó la ira de Dios y por su misericordia, ¿verdad? Ahora, hermanos, veremos, les dije que esta doctrina era algo corta, veremos 2 ocasiones en la que se hizo propiciación, pero de una manera que Dios nunca había pedido, pero aún así Él aceptó, hizo excepciones en estas dos. Vayamos a Vayamos a 2 Samuel 21, ahí estamos cerca. 2 Samuel 21. En la Biblia vemos que a veces Dios tiene misericordia cuando también alguien más paga pues el daño. Aquí veremos ese caso. 2 de Samuel 21, del 1 al 14. Dice, así lo leeré rapidito, usted lo lee con sus ojos. Dice, note el título, Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló,
Los gaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gaonitas: ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro como con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hijos de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, y los entregó en manos de los gaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de los hijos y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, el sepulcro de sí su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Una historia, hermanos, que es un tanto rara, hermanos. En contexto, como leímos, había juramento en que nadie iba a matar a los gaonitas de parte de Israel. Era un juramento. Saúl no rompió este juramento, y por eso había la hambre, como ahí se nos menciona en el versículo 1. Entonces, lo que vemos es que David pregunta a los gaonitas qué querían, y ellos dijeron que ahorcar 7 hijos de Saúl. Cuando se hizo esto y enterraron sus huesos y todo esto, dice en la última frase: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Con esto se aplacó la ira de Dios, a través de que los gaonitas dieron el precio y se hizo, y pues se apaciguó la ira de Dios y ya no hubo más hambre, sino que todo volvió a ser a la normalidad. Ahora, hermanos, veamos otro, Esdras capítulo 6, ahí adelantito. Esdras capítulo 6. Esdras 6, 21 a 23, dice Esdras 6, 21 al 23. No, está bien. Del 21 al 22, ¿no? Sí, espérenme, estoy viendo si lo puse bien. Bueno, es 21-22, dice: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo. Espérenme. No, se me hace que es Nehemías.
Creo que me confundí, creo que es Nehemías. No, hermanos, espérenme. Bueno, es que creo que escribí mal la cita, hermanos, pero en Esdras o Nehemías se mencionaba de que, no recuerdo si Nehemías o Esdras, uno de ellos dos, junto con más personas, ayunaron pidiéndole a Dios que les ayudase en cierta situación, y al último Esdras o Nehemías pone que Dios les fue propicio a ellos. Entonces, también aquí creamos que vieran una manera en que Dios fue propicio, en que fue calmada su ira y aparte les ayudó, de una manera que pues él nunca pidió, pero solamente para que vieran esto, que el ayuno y la oración tienen mucho poder hasta para hacer propicio, apaciguar la ira de Dios, pedirle misericordia, pedirle, recordarle pues sus promesas, etcétera. Pero escribí mal la cita, así venía, hermanos, tal cual, que ayunaron, oraron para que Dios les ayudara, y al último dice, de un versículo dice, y él nos fue propicio, pero anoté mal. Bueno, y por último, yo tenía una duda y pues quisiera preguntársela aquí al pastor. En la Biblia se nos menciona el propiciatorio. ¿Usted sabrá qué es y para qué era? 8:21 a 23. ¿Es 8:21? 21, 23. El 23 dice y fue propicio. Esdras 8. Ah, sí, es ahí. Sí, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Entonces ahí está lo que les decía, hermanos, gracias por decirme. Pastor, ¿podrá hacer una explicación sobre el propiciatorio del templo? Era la parte del templo donde se rociaba la sangre de animalitos para que la sangre de los animales cubriera en cierta parte el pecado del pueblo y la ira de Dios se cumpliera sobre el pueblo. Es que si la propiciación es un derramamiento de sangre para cubrir pecados, ¿no? De cierta forma, sí, para tranquilizar la ira de Dios. Bueno, hermanos, ahí tienen la explicación sobre el propiciatorio. En el tabernáculo, en el templo de Dios está este lugar, el lugar del propiciatorio. Para eso servía. Y pues pase el pastor a lo que sigue, hasta ahí la doctrina.